Hola a todos. He intentado hacer también live desde nuestro canal de YouTube, Arestia Nutricionista, pero a última hora me han pedido que me tengo que descargar un software especial y ya no me ha dado tiempo, así que nada. Pero de aquí adelante mi idea sí que será hacer live a la misma vez desde el canal de YouTube de Arestia Nutricionista, porque si no luego me tengo que descargar aquel vídeo y subirlo. Tengo ya pendiente subir unos cuantos que por parte de tiempo no los subo. Por eso quería matar dos pájaros de un tiro y hacer live desde el Instagram y desde LinkedIn. O si no, otras veces lo haré desde el Instagram y desde nuestra página de Facebook de Arestia Nutricionista. Bueno, en el live de hoy os voy a hablar, voy a comenzar hablando de la biotecnología que se utiliza para obtener los test de microbiota, para que así sepáis qué tipo de información os puede dar estos tipos de test según sea la tecnología que hayan utilizado para detectar qué microorganismos hay en una muestra de heces. Así podréis hacer una idea de qué es lo que podéis esperar de cada tipo de análisis y qué tipo de preguntas tenéis que hacerle a los laboratorios antes de elegir con quién os vais a realizar el test. Y por supuesto, si vais a hacer por vuestra propia cuenta algún test, tenéis que aseguraros primero que tenéis un profesional que esté verdaderamente especializado en la interpretación de estos tests, porque si no, tan solo habréis gastado el dinero para estar más preocupados por ver todas las alteraciones que han salido. Y es que no todo lo que aparece como alterado en el test tiene por qué ser negativo, ni tampoco todo lo que aparece como normal tiene por qué estar bien. Por ejemplo, os podría salir que están dentro de un rango de normalidad las bacterias productoras de butirato, pero si hubiera un sobrecrecimiento de bacterias reductoras de sulfuro, ¿vale? Como el sulfuro de hidrógeno impide que las células del colon puedan asimilar bien el butirato, entonces una producción normal de butirato, en este caso, sería insuficiente. Recordad que por muy bueno que sea el test que os vayáis a hacer, si el profesional que os lo ha pedido no sabe cómo sacarle partido a ese test o no sabe cómo discernir el rango de confianza que ofrece la prueba para el diagnóstico clínico, entonces habrá sido una mala inversión hacerse este test. Me va a costar explicaros los distintos tests que hay según la tecnología que se haya utilizado, porque como no puedo compartiros mi pantalla para que veáis ejemplos de test, pero si queréis tener más información sobre los tipos de secuenciación genética que hay, pues podéis ver el vídeo que subí el lunes pasado a nuestro canal de YouTube Aristea Nutricionistas, de un webinar que impartí hace ya un par de años, 2 o 3 años, sobre el Metagenomic Next Generation Sequencing, que actualmente sigue siendo la técnica que nos permite obtener más información sobre la composición microbiana de nuestro intestino. Y hablo también de técnicas como los cultivos y la PCR, que ya os adelanto que se han quedado totalmente obsoletas. ¿Vale? Os voy a poner en este chat el enlace de ese vídeo y también de otros 2 vídeos que están relacionados que os pueden interesar. Marga se ha metido desde nuestra cuenta Aristea Nutricionista, ¿vale? Y ahora si os fijáis en el chat veréis que está compartiendo los enlaces. Por desgracia, la mayoría de los test que tenemos en el mercado siguen siendo obtenidos por PCR, que para que se pueda identificarlos son los que se basan en las técnicas 16S o 18S. Los tests que utilizan la técnica 16S tan solo permiten clasificar filos de bacterias y arqueas, y ya con la técnica 18S se puede clasificar también los eucariotas como los hongos y los mintos, ¿vale? Que son un tipo de gusanos que pueden vivir en nuestro intestino. Con estas técnicas, el ADN de los microorganismos se recupera de las muestras y luego se marcan ciertas regiones de genes que son marcadores específicos y se amplifican mediante PCR. Pero con estas técnicas no solo se obtiene información muy limitada, ya que tan solo se obtienen los microorganismos que específicamente se buscan y no se puede detectar, por ejemplo, virus. Además de que al necesitar una amplificación por PCR va a aumentar bastante el margen de error. A ver, para que se entienda mejor ¿por qué no es precisa la técnica por PCR?
Si cogéis una fotografía, aunque sea de muy alta resolución, y la amplificáis, se va a perder la calidad y ya se dejaría de ver con claridad la imagen original. Vale, pues este es el problema que pasa con el PCR y por qué lamenta tanto el margen de error. Sin embargo, está precisamente la gran ventaja que tienen los test realizados con tecnología NGS, sobre todo los más avanzados que son los MNGS, que en español se conoce como secuenciación directa de nueva generación. Y de lo que tengan incluida la palabra indirecta, la incluyen precisamente porque es que no necesita una amplificación del ADN y por tanto no tiene ese añadido de ese margen de error porque lo están mirando directamente el ADN. Por otro lado, los MNGS no requieren de un conocimiento previo de la comunidad microbiana, lo que permite el descubrimiento de nuevos taxones y genes. Por eso, en estos test veréis que se incluyen bacterias, hongos, virus, fagos y fagos que incluso pueden estar clasificados como uncultured, que quiere decir que el organismo oficial, el NCBI, todavía ni siquiera lo ha clasificado ni le ha puesto nombre. Pero si aparece esto, podéis estar bien tranquilos, aunque aparezca que lo tenéis muy alto, porque si llegan a ser patógenos ya habría estado estudiando, ¿no? Como pasó, por ejemplo, enseguida con el SARS-CoV-2 y posteriormente con las mutaciones que tuvo. Pero también los MNGS nos permiten saber las asociaciones que hay entre organismos y obtener información de las funciones de la microbiota. Por cierto, sí que hay un test que hablan de las funciones de la microbiota, pero estos test no pueden detectar el 100% de los microorganismos que realizan esta función. Entonces, estos test, aunque incluyan estos paneles, pues realmente no tiene sentido que los incluyan porque aunque estuviera baja una determinada función de ese test, o si estuvieran bajos los metabolitos que produce o que consume esa sustancia, es que podría haber otros microorganismos que también realizaran esa función y que sí que estuvieran elevados, pero como no se ha analizado, pues entonces no se van a tener en cuenta. Por ejemplo, un test podría decir que hay pocas bacterias productoras de butirato, porque las pocas que ese test es capaz de analizar están bajas, pero podría haber sobrecrecida otra bacteria que también produzca butirato y que no se haya analizado, y en total la producción de butirato sí que sea muy alta. Por eso, en este caso, ese test habría dado lugar a una conclusión errónea y, por tanto, a un tratamiento erróneo, porque ese paciente se habría gastado dinero en un suplemento de butirato cuando en realidad no lo necesitaba. Y por eso podemos decir aquí la famosa frase de que lo barato sale caro, puesto que un test que nos dé una información, que dé un diagnóstico erróneo, va a hacer que uno se gaste dinero en un tratamiento que no va a ser efectivo y que incluso en algunos casos podría estar contraindicado por otras razones que nos han aparecido en ese test. A la hora de determinar un tratamiento, uno de los aspectos que para Aristea es fundamental es saber el número de especies y subespecies que encontramos en la muestra, ya que no es lo mismo tratar una microbiota en la que encontramos 400 especies que en la que encontramos unas 1400 especies, ya que en el primer caso, como la biodiversidad es tan baja, debemos tener mucho cuidado y ser aún más selectivos con los antimicrobianos que utilizamos y también con el tiempo de uso de cada uno, ya que no podemos aquí permitirnos perder aún más diversidad, por lo que deberemos acompañar el tratamiento con probióticos, alimentación y otras acciones que aumenten la biodiversidad, en especial las bacterias protectoras y también las inmunomoduladoras. Sin embargo, si nos encontramos en un caso en el que la biodiversidad es bastante elevada, aquí ya sí que tenemos más opción de hacer tratamientos más intensivos, más intensos, para que así el paciente se pueda recuperar antes. Otro aspecto clave que hay que considerar a la hora de elegir el test es que no solo necesitamos que el test sea bueno a nivel cuantitativo y que detecte la mayor cantidad de microorganismos que sean posibles, sino que también sea bueno a nivel cualitativo y nos sepa identificar de qué subespecie o cepa específica se trata.
Os puedo poner un par de ejemplos para que lo entendáis mejor, uno con una bacteria y otro con un parásito. Vale, cuando analizamos la E. coli, no nos vale que nos dé los resultados metiendo a todas las cepas de E. coli en un mismo grupo, como pasa, por ejemplo, en algunos test que solemos ver. Porque es que es muy distinto que se trate de una E. coli inmunomoduladora, que va a ayudar al sistema inmunitario a que funcione mejor, que encontrarse con una E. coli que tenga factores de virulencia, es decir, que tenga capacidad de producir enfermedad, como por ejemplo la E. coli enterohemorrágica. Hay muchas otras que son patógenas, pero comento esta porque es la que más se conoce. Pero es que no solo tenemos que saber qué tipo de E. coli son las que están presentes en una muestra por esta razón, sino es que además hay algunas E. coli que producen una sustancia específica y si estuvieran sobrecrecidas podrían darnos trastornos específicos. Por ejemplo, si hubiera un sobrecrecimiento de la E. coli K12, esa persona podría tener diarrea ya que se estaría produciendo demasiada serotonina, que es un neurotransmisor que específicamente en el intestino va a estimular la motilidad intestinal. Lo que pasa es que esta cepa específica no solo produce este neurotransmisor, también produce otro, produce noradrenalina. Y esto explicaría en este paciente por qué, por ejemplo, sufre de nerviosismo. Por cierto, ahora que estamos hablando de la E. coli, Aristea nos llega a muchos test en los que tienen añadido la E. coli BioVares. Y entonces aquí ya cuando nos echamos la mano a la cabeza, porque aunque dan a pensar como si BioVares se refiriera a una cepa específica de E. coli, realmente es tan solo un nombre que le han puesto para agrupar a la E. coli, ya que ese nombre de E. coli BioVares no se ajusta a los parámetros taxonómicos internacionales. Básicamente no está reconocido como ninguna especie de coli y lo van a poner cuando no tienen la capacidad de detectar las cepas específicas que hay de Escherichia coli. Os voy a poner ahora otro ejemplo de por qué es necesario saber las cepas específicas, pero esta vez os voy a poner un ejemplo de un parásito, ¿vale? Blastocystis hominis. Os pongo este ejemplo de este parásito porque es el que vemos con más frecuencia. Entonces, si el test se realiza por MNGS, podremos saber qué subtipo específico tiene esa persona. Y esto es muy importante porque todos los 9 subtipos que pueden infectar a los humanos no van a ser igual de patogénicos. Por ejemplo, el subtipo 1, ese sí que es de los más dañinos, ¿vale? Y de hecho una de las principales causas de lo que se conoce como diarrea del viajero. Incluso muchos pacientes que lo tienen al final acaban siendo mal diagnosticados como síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea. Luego hay otro que también es muy agresivo, el subtipo 7, en este caso porque tiene unas proteasas que pueden destruir tejidos y degradar la IgA secretora, que es la inmunoglobulina que tiene nuestro sistema inmunitario para poder proteger la mucosa del intestino. Sin embargo, si por ejemplo se tratara de subtipo 2, pues entonces aquí ya no estaríamos tan preocupados porque es mucho menos dañino, muchas veces no da síntomas y cuando los da normalmente puede ser simplemente hinchazón y diarrea. Hay otra causa por la que necesitamos que el análisis sea metagenómico por secuenciación directa para poder saber el subtipo específico. Y es que cada subtipo va a responder de una manera distinta a los tratamientos, tanto a los farmacológicos como a los naturales. Por ejemplo, si supiéramos que el paciente tiene subtipo 1 o el 3, entonces no lo trataríamos ni con jengibre, ni pimienta negra, ni comino, porque son los subtipos, ¿vale?, a los que no le afecta estos antimicrobianos naturales. Pues no lo utilizamos. Si es alguno de los otros, pues sí, porque sí que se ha demostrado su efectividad. Y luego, con respecto al tratamiento con antimicrobianos farmacológicos, también es fundamental saber el tipo de qué se trata porque, el tratamiento más frecuente de Blastocystis hominis es con metronidazol, ¿vale? Y lo que pasa es que si se tratara específicamente de los subtipos 4 o 7, ese paciente iba a empeorar después de tratarse
porque no solo es que le tienen resistencia, es que a veces los vuelve más agresivos. Y sin embargo, si tienes suerte y el subtipo que tiene es el 1 o el 5, pues entonces buena suerte en cuanto que ese antibiótico sí que va a poder matar a ese parásito. ¿Vale? De hecho, esto explica por qué hay muchos pacientes a los que después de detectársele este parásito por PCR, se le hace un tratamiento normal con, por ejemplo, con metronidazol y no responde, incluso se pone peor. Hay otro aspecto importante que tenemos que considerar a la hora de valorar un test y es cuánta credibilidad tienen los resultados, porque hay algunos patógenos que requieren de tratamientos farmacológicos muy agresivos y tenemos que estar totalmente seguros de que realmente esa persona tiene ese patógeno antes de tratarlo. Esta es otra razón por la que en Aristea, aunque interpretamos cualquier tipo de test de microbiota que nos pase el paciente, si nos pregunta cuál le recomendamos, pues actualmente estamos recomendando el de Xenogenes, no solo porque sea MNGS con la inteligencia artificial más avanzada, además de que por el momento es el único que es capaz de detectar todos los microorganismos, sino es que también incluye los niveles de inferencia, ¿vale? Que nos permiten saber hasta qué punto la inteligencia artificial que tiene reconoce a ese microorganismo. Es decir, cómo de seguro podemos estar que se trata de una determinada cepa microbiana y que no se está confundiendo con otra. A ver, voy a intentar explicarme un poco más para que esto se pueda entender, porque así como lo he puesto parece un poco complejo. A ver, ¿por qué necesitamos que se aplique este tipo especial de inteligencia artificial sobre los resultados de la secuenciación genética en del microbioma? Perdona. Vale, vamos a imaginarnos que tenemos dos bacterias que son muy parecidas, ¿vale? Dos bacterias de la misma familia, pero que una es patológica, es decir, causa enfermedad, y la otra es comensal, es beneficiosa para nuestra salud, ¿vale? Pues las dos bacterias puede que compartan un mismo gen y este gen puede ser identificado en esa muestra y ser secuenciado. Entonces, en un principio, no se podría saber a cuál de esas dos bacterias pertenece ese gen. Y por eso es tan importante tener una inteligencia artificial que sea capaz de decidir si ese gen pertenece a la bacteria que es beneficiosa o por el contrario pertenece a la otra que contiene ese mismo gen pero que es patógena. De esta manera podremos determinar más fácilmente si ese es el origen del trastorno que está padeciendo esa persona, ya que si ese microorganismo está con una inferencia etiquetada de confiable, quiere decir que la inteligencia artificial lo ha reconocido perfectamente y no hay lugar a duda de que esa persona tiene ese microorganismo. Otra cosa, estas son muy buenas noticias, porque otra cosa que acaba de incorporarse en Xenogenes, además muy recientemente, y que además ahora no hay ningún otro test de microbiota que lo incluya ni lo va a poder incluir, porque está siendo un laboratorio pionero en esto, es que ahora ya puede hacer una determinación de los plásmidos, que son moléculas de ADN cuya replicación es independiente del cromosoma del ADN de esa bacteria. Y estos plásmidos le van a conferir a esas bacterias, digo bacterias, ¿vale? Porque casi siempre los plásmidos están bacterias. Un día sí sabéis que puede estar en eucariotas, pero bueno, casi siempre son bacterias, entonces cuando hable de plásmidos me voy a referir a las bacterias. Pues, ¿vale? Le va a conferir a esta bacteria unas cualidades específicas, ¿vale? Dependerán del tipo de genes que contengan esos plásmidos. Por ejemplo, podrían tener genes que le permiten codificar enzimas para poder alimentarse de ciertos sustratos que se encuentran en su medio ambiente, en este caso el intestino, y así pues se le estaría aportando una ventaja competitiva para que puedan crecer más fácilmente y podrían acabar produciendo un desequilibrio del ecosistema y de la homeostasis intestinal.
Pero también podría tratarse de plásmidos que le permiten desarrollar resistencia a los antibióticos, o incluso podría tratarse de plásmidos que le permitiera producir sustancias que sean tóxicas para otras bacterias. Otra razón importante por la que también es esencial saber qué tipo de plásmido hay en un té de microbiota es porque el cuarto tipo de plásmidos que hay son los que aportan genes de virulencia y por tanto hacen que la bacteria que los contenga se vuelva patógena. El problema de los plásmidos es que se pueden pasar de unos microorganismos a otros por transferencia horizontal. De modo que si una bacteria tuviera un plásmido de resistencia a un determinado antibiótico, podría pasarle estos genes de resistencia a otras bacterias y entonces ese antibiótico ya no iba a ser efectivo contra esas bacterias tampoco. Y el problema es que esta transferencia es interespecie, es decir, que se pueden pasar una especie plásmido a otra especie que sean totalmente distintas. Por eso la importancia de detectar los plásmidos de resistencia que hay en la microbiota intestinal, para poder seleccionar así los antibióticos que realmente puedan funcionar para tratar la infección que se tenga. Aunque aún así hay más razones por las que tenemos que saber cuáles son los plásmidos que hay presentes en una muestra. Y es que, por ejemplo, podría ser promotores de oncogénesis, ¿vale? En el caso de que llevara un plásmido que codifique determinados tipos de tóxicos que puedan ser inductores de cáncer. Por eso ya no nos vale tan solo saber qué microorganismos tiene una persona, sino que es que también necesitamos saber si hay plásmido de virulencia, ya que podría haber una bacteria que normalmente es saludable, pero si le fueran transferidos genes que le confieren la capacidad de producirnos daños, entonces esa bacteria podría volverse muy peligrosa. A ver, cambiando un poco de tema, pero hablando de cosas que me gustan, que tienen en ciertos test y que no están en todos, ¿vale? Otra cosa que le doy valor es que incluya la cantidad que tiene de ADN, de ADN humano, ¿vale? Porque si es MNGS, ahí ya incluye absolutamente todo el ADN, no solo parásitos, hongos, fármacos, también el ADN humano. Y si tú te comes, si quieres ponerlo a prueba, te podrás comer un bicho que también aparecería su ADN, te podrían adivinar qué tipo de insecto te has comido. Algún día lo voy a poner a prueba, por cierto. Bueno, pues, ¿por qué me gusta saber que incluya el ADN humano? Porque en el caso de que esté muy elevado, ¿vale? Podríamos estar sospechando de que por alguna razón está perdiendo sangre. A ver, aquí lo primero que hacemos en Arestea es descartar que tenga hemorroides, lo típico que puede acabar en sangrado. También valoramos si se puede deber a una descamación excesiva del epitelio y qué causa puede ser la que le está produciendo esta descamación. También nos aseguraríamos de descartar ciertas patologías como por ejemplo la enteropatía pierde proteínas. ¿Vale? Bueno, voy a hablar de otra ventaja que me gusta mucho de estos test MNGS, y es que como se detecta todo el ADN que hay presente en la muestra, pues también van a determinar cualquier tipo de virus o de fagos que haya, ¿vale? Los fagos, ¿vale? Lo voy a explicar un poquito para quien no sepa lo que es. También se conocen como bacteriófagos, ¿vale? Y son básicamente virus que atacan a la bacteria. Por eso muchos de ellos actúan como un antibiótico natural. De hecho, se cree que puede ser la solución a la creciente resistencia que hay a los antibióticos, ¿vale? Cuando vemos, de hecho nosotros cuando vemos en un test que hay mucha cantidad de fagos que específicamente, por ejemplo, que estén atacando al Fecalibacterium, pues nosotros aquí ya sabemos que hay una posible razón por la que estas bacterias podrían estar disminuidas en ese paciente,
¿vale? Y recordad esto importante porque recordad la principal Fecalibacterium es el Praunices, hay de muchos serotipos, aunque solo se hable del Praunices, es el principal. Bueno, pero esta es una de las bacterias más importantes para asegurarnos de que se está produciendo suficiente butirato. Vale, hay otros fagos, ¿vale?, que nos podemos encontrar frecuentemente y estos, sobre todo hay dos, ¿vale?, que nos encontramos muy frecuentemente, sobre todo en pacientes que tienen mucha E. coli. ¿Y por qué nos encontramos? Porque es que son fagos que específicamente atacan a la E. coli, ¿vale? Puede estar los dos, puede haber uno o puede que no haya ninguno, pero ya sabemos que cuando están estos fagos, la E. coli, esta población de E. coli va a estar bajo control y si no llega a tener este paciente estos fagos, tendría aún así mucha más cantidad de E. coli. Igual que esto pasa también con otro tipo de bacterias. Bueno, de fagos. Vale, a ver, en algunos test veréis, porque yo hablé de la 18S, la 16S, que son técnicas de PCR que no detectan virus. Sí que hay algunos test que también incluyen virus, 5 o 6, los tienen muy limitados porque al final hacen falta trimers que valen muy caros y tampoco da mucha precisión, pero los vais a encontrar en otros test aunque no sean metagenómicos. Lo que pasa es que cuando utilizamos la PCR para analizar los virus, si realmente quisiéramos determinar una especie de virus hasta el punto de saber si exactamente es esa misma cepa, ¿vale? Como lo que no ha pasado con el COVID, que necesitamos saber si era el mismo serotipo de COVID o si había mutado, ¿vale? Pues en algunos casos hay que utilizar hasta 900 primers para saber si el virus es exactamente el que se dice que es. Pero lo normal es utilizar muchos menos primers porque eso va a encarecer muchísimo la prueba y entonces de ese modo tan solo se puede saber una aproximación de la familia del virus o del género que es. De modo que al final se opta por poner el virus que se encuentra con más frecuencia en el humano, pero eso no significa que ese sea exactamente ese virus, sino que es el que con más probabilidad sea el que se tenga. ¿Vale? Luego, laboratorios como Xenogenes, en cambio, utilizan secuenciaciones completas para los virus, de modo que uno de los valores que añade los datos de esa secuenciación es el número de veces que se ha leído el genoma completo de ese virus y por eso ese laboratorio es extremadamente preciso a la hora de determinar el viroma, incluyendo, digo viroma, pero aquí estoy incluyendo cualquier tipo de virus y también de fagos. Os podría hablar mucho más de cuántos paneles funcionales, lo que se puede incluir o no, pero voy a ver lo que me habéis estado escribiendo, si tenéis alguna duda ya. Y como no puedo compartir pantalla, me hubiera gustado hacer algún tipo de comparaciones de test. Lo que podemos hacer es, si tenéis a mano algún test de microbiota, pues podemos compararlos, ¿vale? Y podéis mirar, por ejemplo, cuántos tipos de bacterias. Vamos a empezar con las bacterias. El que habéis hecho, cuánto número de especies o de subespecies incluye el test que habéis hecho. Por ejemplo, en el de Xenogenes, que es el que voy a poner referencia porque es el más completo. Normalmente tiene entre 1000 y 1200 subespecies de bacterias, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que tenemos en el colon. Realmente creo que testaba 23.000, pero en el colon no hay tanto, entonces pues es lo que hay. Entonces podemos hacer entre todos una comparación. Podéis decir, pues yo me lo he hecho con tal laboratorio y me ha incluido tanta bacteria. Con la arquea igual, ¿cuánto ha incluido? Normalmente incluye, si acaso, la Smithii y la Metanephera, la Staminae, ¿vale? Son las dos principales, pero hay muchas otras arqueas. Es más, tenemos también incluso arqueas en la boca, ¿vale? Si queréis, os podría hablar también luego un poco de la microbiota oral, porque los test de heces, por lo menos en el de Xenogenes, incluye también las bacterias bucales, no solo ya las que produce periodontitis, ¿vale? Hay muchas como
pues la Prevotella intermedia, la Feromona gingivalis, pero es que esa no solo va a producir periodontitis, es que cada vez hay más estudios que la asocian con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y es que hay muchas otras bacterias que no producen gingivitis ni periodontitis. Tú puedes tener la boca perfecta y tener esta bacteria que te están aumentando el riesgo de accidentes cardiovasculares, te están produciendo artritis reumatoide. Sí, bueno, esta la tengo que nombrar porque la vemos mucho, muy peligrosa. Como tengáis Fusobacterium nucleatum, el riesgo que hay de cáncer de colon es altísimo. Habría que tratarlo ya desde la boca. Hay arqueas en la boca que producen también metano. Hay muchas que producen sulfuro y que son las que normalmente producen también mal aliento. Hoy me han preguntado si queréis leerlo, los tipos de gases sulfuro que hay, porque cada uno tiene un tipo de olor. Uno a col podrida, otro a huevo podrido, otro dimetilsulfuro a col dulce. Eso lo tenéis como un comentario hoy en el post de estas charlas. Voy a ver qué me habéis preguntado. Espérate, que casi no me apaño. Luce dice, ya me ha pasado y he gastado mi dinero. Si nos quieres decir con qué test, sé la Luce que creo que reconozco, tú vives en Norteamérica, ¿no? Vale, Lucy pregunta, ¿cómo hacemos los que vivimos lejos? Yo estoy haciendo comparación del test de Xenogene con otros que están en el extranjero para la gente que no puede acceder a este test o simplemente porque estoy a la búsqueda de cuál es el mejor test y que sale más económico. Por eso resaltar los de los niveles de inferencia. Hicimos uno con un laboratorio australiano, ¿vale? Que lo hacen aquí, lo hacen a través de SynLab, porque vi que traía más cosas y que en un principio era mejor. Entonces, vi que tenía dos problemas. Primero, el kit que tiene de preservación es un desecante que ya de por sí pierde calidad del ADN. Lo sé porque hicimos a dos pacientes dos muestras para laboratorio Xenogene y una era con su kit, el desecante de este laboratorio australiano. Y ya perdía, pero es que incluso en cuanto a la técnica, haciendo la comparación con el suyo propio, habían confundido. A el otro le salió un tipo de Alistipe, a Xenogene 5 tipos distintos de Alistipe que no coincidía ninguno con el que le había salido a ese laboratorio. Entonces, claro, ellos tienen una máquina que miran como si fuera una imagen, un reflejo de los genes, ¿vale? Si los genes tienen que estar así, pues esto tiene que ser el 100% exactamente igual. Entonces vimos que el que supuestamente habían detectado, pues le faltaba un trozo de genético. Claro, que ese coincidía precisamente con el otro que el que estaba en más cantidad detectado por Xenogene. Por eso digo, tened cuidado porque es que hay muchos microorganismos, hay muchos microorganismos que los confunden unos con otros. Por eso digo lo de los niveles de diferencia hay que estar muy seguros. Porque en el caso de Alistipe no todos son igual de patogénicos. Hay algunos que pueden producir unas infecciones abdominales muy, muy graves. Aparte del problema que tiene que son uno de los principales productores de sulfuro de hidrógeno. Que es otra cosa. Hay que saber qué bacterias son las que están formando el cibolibos de sulfuro. Porque no ya que produzcan el gas que te puede fastidiar a nivel de vejiga, de reflujo, producir sintomatología de fibromialgia. Es que no todas, por un lado, ni todas producen tanta cantidad de sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Si tienes las derivates plásnicos, produce muchísimo, pero no están malas. Pero si lo que tienes son algunos tipos determinados de alistipe o de sulfovibrio, eso ya hay que tratarlo independientemente del sulfuro que produce porque puede ser
muy peligrosos. Entonces, ¿qué haces para visitarnos con nosotros? A ver, nosotros pasamos la consulta online, con nosotros no hay ningún problema. Y para el laboratorio cada vez sí que están llegando a más sitios, sería hablarlo con, si quieres nos escribe, podemos hablarlo con el laboratorio para ver si donde vives si están aceptando ya pedidos. Marga dice, no le deja poner los enlaces. Vale, pues cuando colgamos este vídeo, vale, vamos a poner los 3 enlaces a 3 vídeos que, si queréis, hay uno que es más técnico, se llama MNGS, para los que quieran saber realmente cómo es la biotecnología de un test u otro y por qué está tan extremadamente obsoleto las técnicas 16S, 18S y por qué no nos gusta. A ver, si nos mandan un test hechos con eso, pues bueno, lo analizamos, pero ya sabemos que tenemos que tener en telejuicio muchos resultados de los que nos dan, pero bueno, también lo aceptamos. Al final veo que Marca ha conseguido pasar por aquí los enlaces. De todas maneras, este chat no se guarda, así que lo ideal es que luego también lo pongamos aparte. También podéis meter en nuestro canal de YouTube Arestea Nutricionista y buscar este de MNGS. Hay otro que se llama Interpretación de los test de microbiota. Ese fue el primer webinar de un curso que hice para médicos y profesionales sanitarios sobre la interpretación y cómo diagnosticar con los test de microbiota y luego cómo tratar estas alteraciones. No está todo el curso, pero sí que está ese primer webinar que es interesante. Bueno, y el tercer vídeo es cómo modelar con la alimentación la microbiota. Básicamente, consejos básicos para que mejoréis vuestra microbiota, teniendo en cuenta, como la mayoría de nuestros pacientes tienen intolerancia a la FODMAP o cierta intolerancia a los alimentos, pues no podemos decir, ala, toma lactulosa, toma inulina, toma cosas que normalmente sabemos que mejoran mucho la microbiota. Damos consejos, pues mira, en lugar de toma inulina, que no la tolera todo el mundo, pues decimos, pues toma goma guar parcialmente hidrolizada, que eso te ayuda a mejorar la microbiota, pero no te produce tanto gases y además vale tanto para regular la diarrea como el estreñimiento. También hablamos de muchos polifenoles, sustancias naturales que están en los alimentos, que tienen efecto prebiótico para aumentar las bacterias beneficiosas. Nada, sigo para abajo mirando, pero veo que hay pocas preguntas. Vale, a Lucas Miranda, ahí se me da la pregunta. A Lucas, ¿qué preguntaba? Ay, se me ha ido el dedo. Espera, subo otra vez. Sí, aquí, a Lucas Miranda pregunta, ¿el Espiracin se puede tomar solo? El digestivo me lo da y la nutricionista me dice que solo no hace nada. Mira, pues aquí os voy a derivar a otro vídeo específico, ¿vale? Si buscáis por internet, Maika Carrillo, Sibo y Somed, esto no está la que me pidieron dar, ese laboratorio, el principal laboratorio que da test de aliento a los hospitales, ¿vale? Ahí expliqué específicamente el tratamiento con fármacos, con antibióticos farmacológicos del SIBO, ¿vale? Ahí tienes toda la información que necesitas sobre la rifaximina, ¿vale? Aquí en España el nombre comercial es el Espiracin, porque tiene muchas ventajas. Es un antibiótico especial en el sentido que es eubiótico, ¿vale? Te ayuda incluso a hacer que crezcan ciertas bacterias beneficiosas. Entonces no es tan malo como lo otro. Y luego no tiene riesgo de que aumente cuestión difícil, a no ser que lleves mucho tiempo tomándolo, que si no también. Tiene otra ventaja adicional, que es que cuando se toma junto a otro antibiótico, como el metronidazol o la neomicina, que es lo que suele hacerse, se necesita cuando se tiene IMO, un sobrecrecimiento de arqueas productoras de metano, pues disminuye el riesgo de que nuestras bacterias se vuelvan resistentes al otro antibiótico, ¿vale? De por sí no causa resistencia, pero es que hace que se le tenga menos resistencia a los otros antibióticos con los que se acompaña. ¿Qué es lo que pasa con la Espiracin o la rifaximina? Va muy bien cuando el SIBO es solo de hidrógeno, ¿vale? Si lo que tienes son arqueas productoras de metano
no va a ser suficiente la rifaximina, a no ser que tenga un predominio solo de diarrea, que no es normal, porque si tú tienes un IMO deberás tener estreñimiento, y si tienes diarrea es porque posiblemente también tenga un SIBO o un LIBO de sulfuro, ¿vale? Hay otras condiciones, otros tipos de disbiosis que también lo produce el intestino, pero bueno, lo normal es eso. Problema que con los test de aliento no se detecta el sulfuro de hidrógeno. Hablando otra vez de test de xenogenia, hoy por hoy es la única manera que podemos diagnosticar si hay un sobrecrecimiento de bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno que causa las típicas sintomatologías de SIBO, pero a ti te da un resultado negativo en el test de aliento con lactulosa y tienes mucha sospecha, entonces deberás hacerte esta prueba para confirmar que no sea esto lo que tengas. Pero es que es más, tú puedes tener en positivo un SIBO positivo, incluso también un IMO positivo y también tener un LIBO positivo. O sea, un LIBO de sulfuro de hidrógeno. Y eso es mucho peor que el SIBO de hidrógeno y el IMO de metano, ¿vale? Porque es que te perjudica a nivel cerebral, muscular, de vesical, a muchos niveles. A ver, dice la nutricionista que no hace nada. A ver, la rifaximina, claro que hace, te va a bajar la carga bacteriana, entonces no te va a solucionar el IMO, pero durante un tiempo va a tener menos gases. Pero que lo que no hace nada en el sentido es que si no sabes qué es lo que te lo ha causado en un primer momento, el SIBO y el IMO siempre se repite porque las condiciones o el trastorno que te lo ha causado sigue ahí y entonces pues se te va a repetir. Es que antes de empezar en un tratamiento erradicador de SIBO o de IMO ya tendríamos que estar pensando en el tratamiento de mantenimiento que debe basarse en la causa de ese SIBO o de ese IMO. Lucy pregunta, ¿qué bacteria es esa? Yo me he perdido, no sé a qué bacteria te refería ahora. Sigo leyendo. Sí, por favor, habla de bucal, ¿puede ser? De las bacterias bucales, ¿vale? En Xenogenia tenemos un panel entero de bucales que la visto puede ser una hoja entera. No todas son igual de malas. Hay unas que simplemente producen ennegrecimiento, hay otras que producen gingivitis, hay otras que son muy invasivas, ¿vale? Y aumenta, por ejemplo, el riesgo de parto prematuro. Otras directamente te pueden producir un accidente cardiovascular. Una de las que más vemos nosotros es la Prevotella copri, ¿vale? Que como tenga una tendencia genética desarrollada artritis reumatoide, te la va a hacer detonante. Además que hemos tenido pacientes con la Prevotella copri altísima, que efectivamente le dolían muchísimo las articulaciones después de un tratamiento y que se la hayamos bajado, le reducía un montón el dolor. Es más, una de estas pacientes, persona cercana, por cierto, estaba diagnosticada de fibromialgia. Y bueno, le salió esto, la Prevotella copri y muchísimo sulfuro. Pues bien, después de tratárselo, es como si no hubiera tenido nunca fibromialgia. Ya no se levantaba con esta rigidez matutina, ya no le dolían las articulaciones. Así que en este caso estaba claro que lo que tenía, al final la fibromialgia fue un cajón desastre, ¿vale? ¿Y por qué? Porque normalmente los médicos no piden... Bueno, es que aunque pidan, yo lo entiendo, que sean prejuiciosos con los test de microbiota. Ahora, por eso quiero que me dé ejemplos de los test que estáis viendo. Por ejemplo, vemos normalmente unas 1.200 bacterias. ¿Esas son las que han detectado? Si no, no se está viendo todo lo que hay. ¿Y cuántas arqueas? Porque aunque siempre hablamos de la Smith y la Staminae, hay muchas otras que pueden estar produciendo el metano. Y cuántos hongos, es decir, que hay los hongos, lo que pasa en las muestras fecales no es bueno detectarlos porque muchas veces están formando biofilms y entonces la cantidad que hay en la muestra son trazas. Lo bueno es xenogénica, aunque sea cantidad de trazas, te lo detecta y te dice si es una cándida, pues te dice si es clavatra, si es albicans, te dice exactamente la que es, o si es un aspergillo, el tipo que es. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Si vemos que una persona tiene sintomatología de cándida y le aparece cándida, muestra de que aunque sean cantidades mínimas, trazas, pero vemos que también hay bacterias
con las que forman consorcios para formar estas biopelículas, pues entonces ya digo, casi seguro que tiene candidiasis y así es como lo estamos diagnosticando. Espérate que se me ha movido, ya no sabía por dónde iba por las preguntas. Si ves que me pasa alguna, ponedla luego debajo. Nada, bajo porque aparece la notificación a la gente que se añade, pero no pregunta directamente. Vale, mira, Rui Gloria pregunta, ¿hay algo para reducir dolores musculoesqueléticos? Ya he probado casi todo. Pues aquí volvemos a lo mismo. Tenemos que saber cuál es la causa. Si la causa es un sulfuro de hidrógeno, pues entonces el tratamiento es nutricional, bajar los alimentos bajos en azufre hasta que te tratemos esas bacterias que están produciendo esta sustancia. Pero habría que valorar si el problema, por ejemplo, no es una disfunción mitocondrial, ¿vale? Que tus mitocondrias no están funcionando bien y a lo mejor necesitas un suplemento de L-carnitina. Que volvemos otra vez a las bacterias. La L-carnitina, por ejemplo, la gente que tiene encefalomielitis miálgica, como síndrome de fatiga crónica, con el mínimo ejercicio ya liberan en la sangre CPK, la creatinina fosfoquinasa, ¿no? Porque se le daña la musculatura. Pues bien, un tratamiento es la L-carnitina, ¿vale? Pues en este test xenogenes vemos si tiene elevada las bacterias que tienen trimetilamina y si es así, no se la vamos a poder dar. ¿Por qué? Porque estas bacterias van a coger esta carnitina, la van a transformar en trimetilamina, que va a ir al hígado, se transforma en óxido-trimetilamina, timao, y este timao es una causa de aterosclerosis, ya un nivel de evidencia altísimo. Esto lo que hace este timao es que el colesterol no se pueda conjugar con los ácidos biliares y daña muchísimo las arterias, pero es que también se está encontrando este timao en cerebro de personas que tienen Alzheimer, es decir, que también parece que hace otro tipo de daño. Entonces siempre hay que mirar riesgo-beneficio y ahí de primeras, pues por ejemplo, darte L-carnitina, pues yo no me arriesgaría si no te he visto, si no hemos descartado que tenga un exceso de bacterias productoras de trimetilamina. Que por cierto, si tiene mucha Prevotella copris, como hablábamos antes, va a tener esta bacteria y va a tener que, hasta que no las tratemos, va a tener que llevar una dieta baja en trimetilamina, pero también en L-colina. Luego, ¿qué sí que podríamos hacer que es más seguro si conoces tu microbiota? Pues darte coenzima Q10, ¿vale? Ese es el principal antioxidante que tenemos en las células, aparte de glutatión, que tiene que ser liposomado, si no damos el precursor no se absorbe bien. Bueno, pues hay cosas que podríamos hacer. Si eso lo nivel musculoesquelético, te daría eso, glutatión, liposomal y coenzima Q10. Y si también lo notas que te cuesta a nivel cognitivo, que lo tienes perjudicado, daría coenzima Q10 con PQQ. Lucy dice, así sufre mi hijo de dolor de cuerpo. Pues posiblemente hay que descartar que sea una intoxicación microbiana, porque la mayoría de los casos es eso. Al final, por los propios metabolitos que producen los microorganismos, como podría ser, por ejemplo, metano o quinolinato, que todo esto va al cerebro. Pero es que aparte de eso, hay parte de la bacteria, ¿vale? Las gran negativas, los LPS lipopolisacáridos, ¿vale? Que pasan a la sangre y entonces activa nuestro sistema inmunitario que quiere protegerse y acaba produciendo una inflamación sistémica de bajo grado. Y ahí ya, pues, puede haber todo tipo de dolores y de molestias. Core Prana pregunta, ¿en el test de xenogenes también hacen bucal? Exactamente. Por eso es que al final siempre lo pongo de ejemplo, porque es que ¿por qué lo hace? Porque el que detecta el 100% de los microorganismos, por eso es lo único que puede hacerlo. Y vamos, si queréis luego podemos mandar ejemplos de este test, podéis escribirnos y os mandamos un ejemplo del test. Probióticos bucales.
¿vale? Los probióticos hay que ver qué es lo que se tiene para ver qué probiótico damos, ¿vale? Porque estaba hablando antes de problemas del amoníaco. Hay gente que lo que tiene un problema es acidosis de láctica y algunos de los probióticos que damos bucales puede producir este tipo de acidosis que puede afectar a nivel cerebral y no debemos, o pueden producir histamina y luego le damos un problema de histaminosis. Entonces, hacer así una recomendación si sabes qué es lo que tiene el paciente, pero vamos, sí que lo hay. Y también hay otras recomendaciones como, por ejemplo, si lo que se tiene son estreptococos también, pues se puede dar chicles con xilitol porque lo inhibe. También inhibe el estreptococos que produce la otitis de oído. Volvemos a lo mismo, cuidado con esta recomendación porque hay mucha gente que no tolera los polioles y le puede dar una diarrea si toma estos chicles con xilitol. Pero si no tiene este problema, pues estos chicles con xilitol la va a ayudar a contener las cándidas porque el xilitol inhibe también a las cándidas, aparte de los estreptococos que son muchas veces causantes de infecciones también de garganta. Vale. Angie pregunta, ¿cuándo considerarías que un test queda obsoleto? Es decir, una vez hecho, a los 2 años tiene alguna utilidad si los síntomas no cambian. A ver, según la tecnología, cuando hablo antes de test obsoleto me refiero a la tecnología. Si es PCR, tecnología 16 o 18S, ya digo yo que está obsoleto. Pero es que incluso hoy en día los NGS están obsoletos comparados a los MNGS. Y luego dentro de esto ya aquí es clave la inteligencia artificial de cada laboratorio. Luego el test que tú te has hecho, pues depende, si tú no has hecho ningún tratamiento antimicrobiano y sigues con la misma dieta y todo igual, pues va a tener lo mismo. Las bacterias que tengas van a estar un poco más altas, un poco más bajos los microorganismos, pero básicamente va a ser igual. Si ya te has hecho un tratamiento antimicrobiano o te han cambiado los hábitos dietéticos, ahí ya lo tienes. Aquí lo que pasa es, ¿merece la pena o no? Pues dependiendo de tu sintomatología. Porque aunque te hayas tratado, si la sintomatología llega a ser muy parecido, casi igual, pues bueno, sabemos que más o menos sigues teniendo lo mismo y que tal no merezca la pena. Pero en el momento que te ha cambiado la sintomatología, ahí sí que merece la pena. Mira, la semana pasada estaba hablando de una persona que ha sido un caso así que nos ha llamado muchísima atención porque es que tenía la bacteria productora de sulfuro, lo tenía por las nubes, altísimo. Y ahora la hemos dejado a o sea, solo hemos bajado una brutalidad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Claro, y esa persona antes tenía mucha diarrea, bueno, le dolía todo el cuerpo, reflujo, los típicos síntomas de sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues ahora esta persona, al final, la hemos convertido en otro tipo de paciente, aunque no sea tan malo. ¿Por qué? Porque ahora se le ha ido todo, excepto el estreñimiento. Y claro, cuando vimos que tenía casi un 7% de metano, o sea, eso en el test de xenogenia, eso es una brutalidad. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como seguía produciendo mucho hidrógeno, en el momento que ya no tenemos las bacterias que están retirando, las sulforreductoras que están retirando el hidrógeno para formar sulfuro de hidrógeno, pues han aprovechado la arquea para coger ese hidrógeno y para crecer. Entonces ahora tenemos que hacerle otro tipo de tratamiento distinto. A ver, lo bueno que es mucho peor el sulfuro de hidrógeno que el metano, porque el metano el problema que tiene sobre todo es que te estriñe y bueno, te da flatulencia, te da tendencia también a engordar, pero las complicaciones graves no solo por el sulfuro, sino por el tipo de bacteria que produce, que son complicaciones gravísimas, ya no las tiene. ¿Qué pasa? Ahora esto era algo que no nos esperábamos y se repitió el test precisamente porque es que le había cambiado por completo los síntomas. Entonces teníamos que ver qué es lo que había pasado. Nosotros normalmente con que haga una persona un test nos apañamos como algo muy caro, pues ya más o menos pues nos imaginamos que ha subido, que ha bajado. Pero cuando hay tanto cambio de sintomatología, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y en este caso, pues no demos esta sorpresa. Vale, Rui Gloria pregunta,
He tenido SIBO de hidrógeno, pero ya tomé el antibiótico. Me imagino que la rifazimina. El test que necesito para ver todo lo que me ha hablado, ¿cuál es para solicitaros? Soy de Córdoba. Bueno, no importa que sea de Córdoba, en cualquier parte de España, incluso de fuera de España. Ayer precisamente 2 pacientes míos de Alemania se encargaron de un test, es decir, que puede ser de muchos otros países. Vale, ahora tenemos, de hecho la oferta que tenemos del pack cumplía el 31, pero bueno, como hoy precisamente iba a hablar de los test, lo hemos alargado hasta mañana, la tenemos un día más hasta mañana. Tenemos ahora el pack que incluye el test metagenómico de xenogenes más 2 horas de consulta de interpretación, diagnóstico, tratamiento específico de la disbiosis, ya sea con antibióticos herbáceos o les pedimos un informe para su médico de los tratamientos farmacológicos que le recomendamos. Y, por supuesto, como además todos somos dietistas nutricionistas, aparte de tener otras especialidades, también aplicamos la dietoterapia, ¿vale? No solo ya una dieta para la intolerancia, sino también una dieta, por ejemplo, estamos hablando de una persona que está produciendo mucha trimetrilamina, pues ya sabemos que tenemos que hacer una dieta específica para eso. Que alguien tiene una diarrea porque produce mucha tristamina, una dieta baja en histamina. Que alguien está produciendo muchísimo fenol o paraquesol, que son unos tóxicos muy graves, pues entonces una dieta baja en tiramina. Es decir, que según eso le adaptamos también con la dieta. Y también utilizamos la dieta para tratar la disbiosis, porque si, por ejemplo, tiene una alquemasia mucinífila muy baja, pues nos vamos a asegurar que tome Kiwi Gold, que tome levadura nutricional, que haga ayuno intermitente siempre y cuando hayamos descartado de que no tenga un exceso de bacterias consumidoras de mucina, que si no podemos agravarlo. Es decir, al final tenemos que hacer una combinación entre varios paneles porque lo que es bueno para una cosa es malo para otra. Por ejemplo, hablando de las fructoras de trimetilamina, el tratamiento ideal, aparte de resveratrol, es la alicina. Pero si esa persona también tiene un libo de sulfuro, ya no podemos darle alicina. Entonces, pues bueno, al final es como un juego de malabar en el tratamiento. A ver, que damos esto bueno para esto, pero no lo perjudicamos a esto. Entonces tenemos que buscar algo que sea ideal para la mayoría de las cosas. Aún así, normalmente tenemos que tratar en varias fases porque primero, ¿qué es lo que tenemos que quitar? Los patógenos. O sea, los patógenos que de un día para otro te dan una apendicitis, te dan un acceso rectal. Sí, hay cosas que no urgen tratar. Mientras tanto, viendo cómo tiene las bacterias protectoras, porque no podemos arriesgarnos, como comentaba al principio, según la diversidad que tenga, el número de especies, podemos hacer tratamientos más fuertes o tenemos que ir más despacio. También tenemos en cuenta muchas veces el metabolismo que tiene la persona de detoxificación, ¿vale? Si, por ejemplo, tiene un estroboloma muy alto, sabemos que va a resolver muchos tóxicos, pues tenemos que empezar a tratar ese estroboloma para que luego no admite los suplementos que quiera que le pongamos, porque si no nos va a dar reacciones típicas de SQM, muchas veces porque tiene un estroboloma muy alto y resuelve todo lo que se está tomando. Bueno, lo que os comentaba del pack. Bueno, tenéis hasta para mañana solicitarlo. Si queréis más información, os podéis meter en nuestra página web aristeanutricionistas.com o podéis escribir un email contacto@aristeanutricionistas.com y ya pedís información, ¿vale? Para que hagáis una idea de por qué es una oferta, ¿vale? Aunque les parezca caro, 460 €, el test solo si lo pedís directamente al laboratorio, podéis llamar al laboratorio y preguntar, pero es que son 400 €. Si lo pedís con nosotros, son 460 € y incluyen 2 horas de consulta con valor de 189 €. Es decir, que por 60 € vais a tener estas 2 consultas que no tienen que hacerse en una hora, ¿vale? Si os sobra, todas las consultas son igual, ¿vale? Como va por tiempo, si aunque sea 2 horas lo hacéis en una hora, pues ya tenéis una para la siguiente consulta. Si lo hacéis media hora, esto es que depende, porque a lo mejor no solo no enviéis el test de xenogenes, no enviéis también el test de ácido orgánico en orina, que otro día tengo que hablar, ¿vale? También a veces son muy útiles estos test. O no enviéis test genéticos, ¿vale? Como tratamos mucho, sobre todo muchos niños con alteraciones genéticas,
Es decir, nosotros analizamos cualquier test, pues según la cantidad de pruebas, pues tendremos que dedicarle más o menos tiempo a esa primera consulta porque hay que hacer una anamnesis súper completa, porque muchas alteraciones del microbiota ya explican por qué estés mal, pero hay otras que hay que buscar la causa de por qué se ha producido esa alteración en la microbiota. Entonces, pues tenemos que hacer un informe para vuestro médico, para solicitarle que haga algunas pruebas específicas para seguir indagando en el origen de todo esto. Vale, sigo leyendo. Vale, esto ya lo he leído. Tuve Helicobacter pylori y después me dicen que me quedó gastritis erosiva y SIBO. Ya me dijeron tratamiento para el SIBO. Aún siento dolor en la parte izquierda del ombligo. ¿Qué test puedo hacerme? Soy mexicana. Ahí ahora mismo creo que no nos llegan los test. A ver, si lo escribes por correo puedo preguntarlo. El problema que hablé del Helicobacter pylori, ¿vale? Que es una cosa principal de SIBO, que aún así, después de tratar el Helicobacter, el SIBO se trata también, ¿vale? Porque esos antibióticos son más fuertes que lo que hace falta para el SIBO. Pero si te ha quedado una hipocloridia, entonces eso no va a ser una causa para que después se te repita el SIBO. Y aparte es que estos antibióticos producen tal disbiosis que al final lo que se te repite o lo que te produce un SIBO no son las mismas bacterias del SIBO de antes, son otras posiblemente más patógenas. Te recomiendo que te veas el live de la semana pasada. Mira en Instagram del jueves anterior que hablé específicamente del Helicobacter pylori. Y a ver si este fin de semana por fin lo subo también al canal de YouTube. Dice, ¿por qué tras haber hecho tratamiento de SIBO y de SIBO de sulfuro tiene más estreñimiento? Aquí está claro, esto es que lo estamos hartos de ver. Cuando tratamos el SIBO de sulfuro, muchas veces, como aún así sigue habiendo mucha producción de hidrógeno, pues ese hidrógeno lo acaban acaparando las bacterias, las arqueas, y lo utilizan para producir metano, que estreñe mucho. El metano puede llegar a enlentecer el tránsito intestinal hasta un 60%. Así que posiblemente ahora lo que tiene es estreñimiento y ahora lo que necesitaría sería un tratamiento específico para el IMO, para el metano. A ver, hay otras causas. A lo mejor tú también tenías baja la bacteria productora de serotonina, pero no estaba estreñida porque como tenía el SIBO de hidrógeno que da diarrea y el SIBO de sulfuro que da diarrea, pues entonces en el momento que te quitan las cosas que da diarrea, pues queda lo que te produce estreñimiento, como puede ser que tengas muy bajas productoras de serotonina o eso, que se te hayan crecido las de la arquea. Vale, José Maro dice, con todo mi respeto, pienso que no hay evidencia científica suficiente en este campo. Pues José, de verdad te pido que mires cualquiera de los vídeos que tengo subidos en mi canal de YouTube, porque como son vídeos, hay en todas las diapositivas, debajo pongo la referencia bibliográfica, que verás que son de estudios bien diseñados, están publicados en revistas prestigiosas, con una muestra suficiente, es decir, todo lo que digo está respaldado con ciencia. El problema es que hoy en día la comunidad médica pues no tiene tiempo hasta actualizándose con todos los estudios que hay hoy en día y se quedaron con lo que a lo mejor estudiaron en su día en clase, que era basado en PCR o 16S, que obviamente eso no vale. Es que muchos médicos dicen, es que no vale para nada estudios de microbiota. No me los puedes meter todos en el mismo saco. Porque es que yo estoy de acuerdo, la mayoría de test de microbiota no valen para nada, es tirar el dinero. Por eso que mire los estudios basados en test MNGS, porque es otra historia. Es que no deberían ni llamarse igual. Bueno, no se llaman igual, se llaman metagenómicos. Pero fíjate, mírate algunas de las charlas que doy, que verás que todo absolutamente lo tengo siempre referenciado. Y si algo de lo que he comentado hoy tienes curiosidad, quieres leer más,
escríbelo por Instagram, donde quieras, y yo te paso la referencia bibliográfica de cualquier cosa que haya comentado hoy. Ruiz Gloria dice, ¿por qué hay tantos especialistas que no creen esto? Porque pasan de mis síntomas y prefieren mandar ansiolíticos o antidepresivos. A ver, por desgracia en un primer momento no tienen tiempo en consulta para mirarte todo, hacerte una buena anamnesis, mirártelo todo bien y al final pues tiran de cajones desastres. Normalmente yo creo que tienen buena intención, es que no tienen tiempo ni tampoco para estudiar y reciclarse, entonces están tirando de prejuicios. Y yo te digo una cosa, si yo soy uno de esos médicos, me viene un test, los que estoy viendo, que miran en una hojita, ya te lo pone todo, pues claro que le da la risa y dice, eso no vale nada. ¿Qué pasa? Que a lo mejor también le llega un test extremadamente complejo como el de Senogene, que trae 10.000 hojas, pues tampoco saben por dónde meterle mano y de prejuicio dicen que no vale. Pero por cierto, está avalado por la Asociación Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Y por la ENA, es decir, que tiene todo el aval, incluso está estudiando ahora mismo, bueno, no debo decirlo, pero están haciendo estudios conjuntamente con la Universidad de Granada y han acudido de Granada no, de Málaga, y han acudido a ellos porque tienen una tecnología que pueden hacer cosas que nadie más la puede decir. Es decir, que organismos oficiales están contando con ellos. Carmen dice, ¿qué opinas de los trasplantes fecales? ¿Son peligrosos? Pues sí, mira, hasta ahora, fíjate cómo son de peligrosos, que hasta ahora tan solo están permitidos para el Clostridium difficile cuando ya ha fracasado 3 tandas de antibióticos, es decir, cuando la alternativa básicamente es morirse. ¿Pero por qué? Porque se ha visto que ha habido muchas complicaciones precisamente de que la muestra de heces que se ha transferido no se había analizado bien y entonces no se conocían todos los microorganismos patógenos que tiene esa persona. Entonces, claro que han enfermado, pero si se hiciera con un test metagenómico que realmente se sepa todo lo que hay y se depure, es decir, se quite todo lo que son los patógenos y luego sea un trasplante a lo mejor autólogo, es decir, que yo voy a tener que tomar antibióticos y yo antes de que se me pone enferma me lo quito, me lo depura, me lo vuelvo a tomar, pues lo voy a tolerar bien y seguramente va a crecer. O heterólogo de algún familiar que compartimos muchos microbiotas, pero aquí lo clave es conocer muy bien la microbiota que te va a trasplantar, porque es que si no te va a meter cosas, por ejemplo los plásmidos, te puedes meter plásmidos de resistencia y luego coger una infección que no hay manera de que te la quites porque la va a tener resistencia. Entonces, en estos casos, pues sí, se ha visto un estudio con TEA, el doctor Adams hizo un estudio muy bueno en niños con trastorno espectro autista, le dio primero vancomicina, básicamente para arrasarle con todo, y luego le hizo estos trasplantes, y los niños mejoraron no solo a nivel de trastorno gastroenterológico, sino también mejoraron síntomas asociados a TEA. Problema estos trasplantes, que cada X tiempo normalmente hay que hacerse uno porque hay una resiliencia al cambio. Pero en el momento que se pueda hacer bien, se sepa muy bien lo que te están metiendo, yo sí que estoy a favor. Pero hacérselo así de cualquier manera puede ser muy peligroso y hacer más daño que bueno. Dice, ¿se puede tratar un IMO y un SIBO de sulfuro a la vez, dado que compiten entre ellos? Claro que sí. De hecho, hay cosas como el atrantil que viene muy bien porque retira el hidrógeno, ya no está ni para el IMO ni para el sulfuro. Aquí me imagino que estás pensando en la lisina, ¿vale? La lisina es el mejor antibiótico herbáceo para el IMO, pero está contraindicado por el sulfuro. Pero hay otros que también funcionan para las dos cosas, como por ejemplo el aceite de orégano. Lo que pasa es que para el limón el aceite de orégano tiene que tener cantidades, concentraciones muy grandes. Pero se puede dar artemisa, nim. Hay otras opciones. No quiero nombrarlas muchas porque hay algunas, por ejemplo, te digo berberina, y ahora te la das y a lo mejor no te he visto tu análisis metagenómico y tienes muy alto Bacteroides vulgatus y por culpa de no haberte mirado bien esto, ahora te produzco un sobrecrecimiento de esta bacteria
que te lleva a una excesiva desconjugación de sales biliares y acabas con esteatorrea, como la absorción de grasa. Por eso digo que hay que mirarlo muy bien, pero sí, hay antibióticos herbáceos que son comunes, que valen para tratar tanto el IMO como el sulfuro. Rui Gloria dice, ¿pasa consulta presencial? ¿Dónde? No, nuestro equipo pasa únicamente consulta online, porque es que vemos que es lo más cómodo tanto para nosotros como para el paciente. Antes nos podéis enviar todos los informes médicos que tengáis. La consulta sobre la marcha vamos enviando pues documentos de, ¿tienes estreñimiento? Toma, te mandamos el documento con las pautas, para el sueño. Y luego ya al final, porque muchas veces, aunque yo no pase consulta directamente, mi trabajo está precisamente en investigar y hacer sesiones clínicas con el equipo para hablar de los casos más complejos. Nos reunimos todos, entonces por eso el tratamiento es verdad que a veces tarda unos días más porque queremos hablarlo no ya conmigo, sino con el resto de equipos, como cada uno tiene su propio bagaje, sus propias formaciones y experiencias, pues así todos damos su opinión. A ver, si el caso es muy fácil, pues no es necesario, pero a nosotros no nos llegan casos fáciles, eso está claro, nos llegan casos muy, muy complicados y por eso yo no puedo pasar consulta directamente, porque es que se me va todo el día hablando de casos de pacientes y como nos vienen casos muy complejos, muchas veces tengo que investigar aparte por si nos viene con un trastorno raro o algo que no hayamos tenido todavía y nada, y yo sobre todo investigar para asegurarme que tenga los protocolos tanto de diagnóstico como de tratamiento más actuales basándose en la última evidencia científica. Que si quien quiera pedir cita por ciento es la página web aristianutricionistas.com. Pero vamos, todo el equipo son una joya, ¿vale? Por cierto, voy a adelantar el próximo jueves el live, lo voy a hacer junto a Paloma Rico, ¿vale? Otra profesional del equipo. En esta ocasión vamos a hablar no ya solo de celiaquía, bueno, hablaremos de por qué está tan infradiagnosticada, qué patología podría estar causando la celiaquía por estar de manera subyacente y nos da la cara. Pero también queremos hablar de otros problemas que hay con el trigo, que no todo es el gluten, ¿vale? Muchas veces puede ser unos carbohidratos que tienen muy fermentables, como los fructanos, otras veces puede ser la lectina. Y luego tiene una sustancia que cualquier persona que tenga cualquier riesgo a desarrollar una enfermedad inmunitaria debería evitarla, pues los ATI, los inhibidores de la familiasa la tricina. Bueno, pues hablaremos de todo esto. Otra cosa, la alergia IgE al trigo, que es una cosa que se olvida de descartar y es lo primero que habría que hacer. Y luego también de cómo diagnosticar bien la celiaquía, porque muchas veces simplemente con un análisis de sangre donde miran los anticuerpos ya la descartan y luego vemos en la gastroscopia que efectivamente esa persona tenía celiaquía. Hablaremos de otras maneras, si la persona ya se ha retirado el gluten, cómo podemos descartar la celiaquía. Y bueno, cualquier duda que tengáis nos la podéis preguntar mañana. Bueno, creo que ya he respondido todas las dudas y de todas maneras creo que ya es la hora, son las 8:12, claro, como siempre me paso. Digo entre media hora, una hora, al final me paso. Pues nada, nos vemos el próximo jueves. Recordad que los lives que ya hemos hecho se quedan grabados en Instagram y que pronto los pasaré al canal de YouTube. Echar un vistazo porque ya hay muchos vídeos que creo que os pueden interesar. Recordad suscribiros, ¿vale? Así os llegará la notificación cuando subamos los próximos vídeos. Y si les dais al dedito de que os gusta, pues nos estáis haciendo un favor porque de esa manera esos vídeos tienen más visibilidad, con lo que llegan más pacientes que les estéis ayudando directamente al hacer que tengan más acceso a esos vídeos. Y a nosotros nos animáis, por supuesto, para seguir haciendo trabajo de divulgación. Pues nada, un besito muy fuerte a todos. Gracias por aguantarme más de una hora aquí hablando. Además, que hoy ha sido un tema denso, sobre todo la parte en la que explico la tecnología, pero es que quiero empoderaros en este conocimiento para que podáis discernir vosotros y vosotros decidís si este té me conviene o no, porque hay mucho en el mercado,
¿vale? Entonces, por eso quería que entre vosotros hablarais y os pongáis, oye, enséñame el tuyo, dime cuántas bacterias o cuántos hongos incluye, haced comparaciones, miradlos, ¿vale? Porque yo normalmente hablo del test de xenogenes porque es que es el más completo, pero es que si vieres la comparación, que trae chorrocientas páginas con información y luego me llega otro con una página, dos, tres, que solo me pone la bacteria a nivel de género, incluso de especie, y digo, pero si esta misma especie puede ser buena, buenísima o mala, malísima, me quedo como estaba. Y o veo cosas como E. coli, BioVares, que es lo que digo, pues se pensarán que por tener esto es malo y realmente no sabemos qué es lo que está pasando aquí con esta bacteria. Pues nada, por eso quiero que sepáis, que elijáis realmente, porque esto es un desembolso económico muy grande. Yo por eso no todo el mundo recomiendo el test de xenogenes, porque soy consciente de que vale muy caro. Y entonces hacemos muchas promociones en las que bajamos el precio de nuestras consultas para que la gente se lo pueda permitir, porque para nosotros es la mejor herramienta diagnóstica que tenemos. Aún así, nuestro test, si se pide directamente, vale mucho más barato que si se pide a laboratorios xenogenes, porque como he colaborado con ellos en desarrollar muchos paneles funcionales, cuando hay algo que está mal, pues hablo con ellos y entre todos lo trabajamos y lo mejoramos. Entonces a nuestros pacientes de por sí este test les sale mucho más barato, pero ahora con el pack además le hemos bajado el precio de nuestras consultas para que sea más asequible, porque sabemos que estamos en crisis y que no es el mejor momento para gastarse el dinero, pero es verdad que creo que merece la pena, porque con quien se lo haya hecho lo verá la cantidad de información tan brutal que se consigue. Y ya está, recordad que eso, mañana ya acaba la oferta, ¿vale? Bueno, me vuelvo a despedir, siempre me pasa lo mismo, me despido 10 veces, pero como me gusta tanto hablar, parece que me cuesta colgar. Venga, sí que cierro. Gracias a todos. Chao.